Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más importantes para usted, su familia, su comunidad. Estamos en un lugar verdaderamente mágico, en uno de los más bellos espacios del virreinato en la Nueva España. Es el Museo de Arte de Querétaro y tenemos el enorme gusto de compartir este espacio con el director, que es el maestro Roberto González García, nuestro anfitrión. Muchas gracias, maestro. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy feliz, muy contenta de que esté celebrando los 30 años de este museo maravilloso. Pues sí, es un verdadero placer llegar a los 30 años y, como decimos, son 30 años y queremos celebrarlos contigo y con todos. Muchas gracias. Estos 30 años de vida del Museo de Arte de Querétaro significan ¿cuántas exposiciones? No sé, alrededor de 800, 900. Pues el número está cercano a lo que mencionas, pero yo haría más énfasis en la calidad. Sí. Sí. Y en que el museo, pues desde su inauguración en el año de 1988, ha sido un espacio emblemático del arte y de la cultura en Querétaro. Sí. Es decir, aparte de exposiciones, también aquí se han congregado importantes personalidades. Espléndido lugar y además, bueno, tiene una historia de 3 siglos. Sí. Estamos hablando que la construcción inicia en 1721, después de que se dirime el gran pleito, el pleito de un siglo entre los agustinos de la provincia del Dulce Nombre de Jesús de México y la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, que finalmente se queda con la jurisdicción de Querétaro. Se queda con la jurisdicción, sí, y recuerda que bueno, en esa fecha realmente es una primera casa la que ellos construyen para hacer un hospital, ya un lugar habitan, de paso. que era el lugar de paso precisamente porque venían de la Ciudad de México, y en este caso la primera piedra de este edificio, las primeras cosas que hace el fraile, ¿sí? Fray Martín. Bueno, Martínez Lucio, Luis Martínez Lucio. Lo que hace él es, hacia 1729-30, poner la primera piedra, ¿sí? Y a partir de 1730 empieza la construcción de este edificio y van a terminar en 1743. ¿Sí? Sí. Va a ser que obviamente Fray Luis Martínez Lucio no alcanzó a terminarlo. Muere, si él ya no va a ver realmente, su obra es la gestión de todo esto, ¿no? Sí. La expresión Oye, la fuente, a mí me parece formidable que al mismo tiempo se estaba construyendo este edificio y la arquería de los arcos. Es decir, que el marqués de la Villa del Villar del Águila seguramente estaba haciendo los cálculos de las fuentes públicas y privadas a donde se iba el agua que llegaba al convento de la Cruz. Porque el acueducto comienza a funcionar en 1738. Y esta es una de las fuentes que se beneficia del acueducto. Así es. Sí, y la fuente tiene, bueno, en estos claustros, la fuente tiene un sentido, y también en lo agustino, tiene un sentido, representa a Cristo, ¿sí? Y representa también la purificación. Y es el Espíritu Santo, el agua viva. Sí, bueno, es lo que nos purifica, ¿no? El agua es como símbolo de purificación, y también a Jesucristo, que es lo que nos redime. ¿Sí? Y están ahí en la columna de la fuente estas figuras eucarísticas como los
racimos de uvas Sí. y las espigas de trigo. Están los que son una especie como de ángeles que están con estos racimos. Sí, tiene la iconografía del claustro del convento, tiene toda una narrativa extraordinaria que se pueden pasar horas y Si días puedes y dedicarle semanas una viéndolo. tesis doctoral a este edificio. Sí, y les han dedicado ya muchos estudios y investigaciones. Sí, Han salido libros del edificio. Ensayos fotográficos, libros, etcétera, que bueno, son una maravilla estar hablando sobre la interpretación de este claustro. Ahorita que comentabas de Agustín, ¿no?, que era un políglota, pero le fallaba el griego. Ajá. No le gustaba el griego. Pero había leído a Sócrates y Aristóteles. Pero le fallaba mucho el griego, no era su fuente. No era su fuerte, ¿sí? Él prefería el latín, ¿sí? Prefería el latín y el y griego por supuesto era sus algo dialectos, que ¿no? Sí, ¿no? Pero hay esa anécdota con Agustín, ¿no?, de que el griego no era su... Así era el que le causaba un poquito de problemas. Un hombre con una profunda inteligencia que además supo gozar de los placeres mundanos y se convierte, quizás por la intercesión de su madre Santa Mónica, pero se convierte después de haber tenido un hijo fuera de matrimonio, después de haber vivido con mujeres, después de haber entendido lo humano como algo propio. Así es, mira, yo lo que creo que es interesante de la vida de San Agustín es esta parte en la que él es un romano, porque recordemos que pues su padre era patricio, una colonia romana, ¿no?, y sí, vivía como romano. Y el padre era inteligente. Y las costumbres eran las normales de su clase y de su cultura. Practicaba el maniqueísmo, ¿sí?, que era una... Y se manifiesta religión aquí, que estaba pues, en jauja, ¿no?, con bastante fuerza, ¿sí? Y los amoríos que él tiene, ¿sí?, con Flor Emilia, su esclava, con la que va a tener a su hijo, ¿sí?, a Diodato, que va a morir de adolescente, y eso va a ser un dolor muy profundo. Un golpe muy fuerte. A pesar de que su madre siempre estuvo en oposición de esa relación que él tenía, ¿no? Algo curioso es que, bueno, fue un amor que él descubrió. Él con Flor Emilia tiene una pasión, pues, de juventud extraordinaria, descubre el amor, ¿sí? Y ese amor que él descubre, bueno, va a coronarse con el nacimiento de Adiodato, de un hijo que van a tener. Pero su madre no va a estar de acuerdo con esa relación nunca, ¿no? La madre era cristiana, el padre no. La madre, sí, Santa Mónica, y él va a tener seguramente recuerdos extraordinarios de este momento en el que, bueno, él practica el maniqueísmo y las actividades que realiza con Flor Emilia, ¿no? Algo que gustaba mucho era el teatro, ¿sí? El teatro, entonces, habla de sus visitas a Cartago, ¿no?, y ir a ver el teatro romano que se presentaba. Y eso, bueno, lo cautiva, ¿sí? El arte, el teatro, la poesía y el amor, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del museo. Ya hablamos de la inauguración en el 1988, de algunos de los importantes acontecimientos que se han dado en este claustro. ¿Qué actividades realiza en este momento, 2018, el Museo de Arte de Querétaro? Mira, la celebración del 30 aniversario la estamos haciendo desde que empezó el año, ¿sí? En este caso, del mes de septiembre, vamos a tener una exposición emblemática por el aniversario, el 30 aniversario de este museo. Y en esta ocasión es la exposición sobre la abstracción en México, ¿sí?, que pertenece a la colección Sura Asset Mayamed, que generosamente es de la colección y que generosamente ellos nos apoyan. ¿Esta compañía de seguros? Es una compañía financiera y aseguradora que tiene una extraordinaria colección de arte mexicano. Ya hemos trabajado con ellos varias veces y hemos hecho un equipo y una sinergia
para presentar grandes exposiciones, pues exposiciones de peso completo, como las que hemos venido presentando a lo largo de estos años, y en esta ocasión traemos la abstracción en México. Una exposición en la que tiene una temática y unos ejes didácticos para que el visitante pueda apreciar cómo la abstracción en México surge, cómo empieza con artistas todos muy importantes, pero que empiezan a relacionarse con la abstracción y apartarse de la figuración. Recordemos que uno de los grandes enfrentamientos que hay a partir de la década de los 30 es entre los artistas de la llamada escuela mexicana o el nacionalismo, frente a nuevas generaciones, a los sismos, que querían hacer otras cosas, ¿no? Bueno, uno de estos conflictos es precisamente de los contemporáneos, ¿sí? El de los contemporáneos que no van a ser bien recibidos, que van a ser despreciados. Tú sabes, bueno, en este grupo... ¿Te refieres a los poetas? A los poetas. Villaurrutia. Claro, Salvador Novo, Jorge Cuesta, y está con ellos algunos como Germán Cueto, que están trabajando obra no figurativa, ¿sí? Y son apartados, ¿sí? Son despreciados, y es un primer conflicto. Más adelante vienen las nuevas generaciones, viene la Guerra Civil Española, vienen las persecuciones, y la Segunda Guerra Mundial hace que lleguen extranjeros a nuestro país, ¿sí? Van a venir extraordinarios artistas y personajes a nutrir el territorio cultural, ¿sí? Y se van a enfrentar, ¿sí?, digamos, a la fuerza y al poderío, ¿sí?, de la escuela mexicana, ¿sí?, de los muralistas, particularmente de Siqueiros y Diego Rivera, ¿no?, y un grupo que estaba con ellos. Entonces, estos artistas y las nuevas generaciones tienen poca oportunidad de salirse de ese... Sí, eso que llamaba José Luis Cuevas la cortina de nopal, ¿no? De esa cortina de nopal, sí, que va a venir más adelante. Entonces, bueno, ese acontecimiento es importante. Tenemos ejemplos de estos artistas que llegan. ¿Quiénes son, por como ejemplo? Tenemos dos piezas originales de Leonora Carrington, y tenemos una escultura de Valdemar Schelander, por ejemplo, ¿no?, que son de los que llegaron muchos más, ¿sí? Y también tenemos Vicente Rojo, que ¿Las obras de Carrington son óleo sobre tela? Sí, óleo sobre tela, lo de Carrington. Y se ilustra en el primer eje de lo que es esta transición a la modernidad, ¿sí?, precisamente con las obras de Roberto Montenegro, ¿sí?, de Orozco Romero, ¿no?, empezando a entrar a cómo exploran la figuración, cómo la empiezan a volver más abstracta, cómo empieza a hacer ese paso. Pasando por el cubismo. Viene Siqueiros, sí, precisamente van del cubismo, de alguna cosa. Luego viene Siqueiros, también con pinceladas muy expresionistas. Vienen los dos cuadros de Leonora Carrington, que muestran el surrealismo y cómo, bueno, este surrealismo es distinto al nacionalismo en términos de que proviene de la imaginación, esencialmente, ¿sí?, mientras que lo otro está, bueno, haciendo una mímesis de lo que creen que es el país, de lo que creen que es México, ¿sí? Está, por supuesto, Rufino Tamayo en esta sección, porque Rufino Tamayo también es, yo creo, un artista toral que su influencia se va a notar extraordinariamente en las nuevas generaciones, ¿sí? Y estamos hablando de esa época de Nueva York, de sus diferentes estancias en otros países. Claro, sí, sí, y cómo él se aparta precisamente, él mejor se va de México, se va a Nueva York, porque su confrontación con el nacionalismo no tiene buen rumbo, y entonces mejor se va a pues no a inventar, pero sí a crear una nueva versión de lo mexicano. Y ha sido uno de los mexicanos más apreciados en el mundo. Sí, es uno de nuestros artistas fundamentales, pero también él influye a muchos artistas de esta nueva generación. Entonces está Tamayo, y bueno, en el siguiente bloque vamos a ver a Coronel,
por ejemplo. Pedro Rafael, Coronel, Pedro, que es es uno de los primeros artistas que está explorando la abstracción, ¿sí? Y tiene la fortuna de recuperar el color y las formas de México, ¿sí? Y trasladarlas a la abstracción de una manera maravillosa y magistral. Y la influencia de Tamayo la ves, la notas, ¿no? Tenemos también un ejemplo de Rafael Coronel, como Rafael, ya como parte de la ruptura, también tiene estos encuentros, ¿sí? con la abstracción, ¿sí? Como diluyen la figuración, la empiezan a diluir. Está Cordelia Urrueta, ¿sí? 2 piezas de Cordelia Urrueta que son abstractas, que es una mujer que participa también en el mundo de la pintura abstracta. ¿Hay alguna escultura? Hay escultura, de esculturas solamente estamos presentando la de Valdemar Schelander, ¿sí? Y de Sebastián. Y de Sebastián. Tenemos a Sebastián. Es una pieza... Es que te lo estoy platicando como si fuéramos caminando. Sí, vamos a estar para caminando. Para que lo ilustremos también, como si estuviéramos caminando. Por la exposición. Sí. Después entramos y vamos a ver ya a esta nueva generación ya expresándose en la abstracción de una manera contundente con una obra de Aceves Navarro, ¿sí? Y de García Ponce, de Fernando García Ponce, que es uno de los artistas abstractos que acababa de llegar de España y haciendo collage, haciendo una nueva interpretación del soporte. Y esta parte también muy gestual que va a tener su obra, ¿no? Con la influencia de Juan, su hermano. Y su hermano Juan, que va a ser... La poesía que va incorporando un escritor también en rebeldía en esos tiempos, ¿sí? Además son yucatecos, esto es algo también muy interesante. Ellos son de Yucatán y son 2 piezas extraordinarias. Una es la de la invitación que hicimos para esta muestra, es de García Ponce, y la otra es un formato un poco más grande. Luego vamos a encontrarnos con un ajedrez de Marta Palau. ¡Qué lindo! Un ajedrez extraordinario que es escultórico, es cerámico, ¿no? Y que, bueno, pues, ocupa un espacio grande y está ahí toda la mesa y el ajedrez ahí puesto. Luego vamos a ver a Felgueres, que, bueno, pues es uno de los maestros. Es uno de los consentidos de este espacio. De los grandes maestros de la abstracción en México. Y vemos 2 ejemplos, son muy buenas piezas, el Felgueres orgánico y el Felgueres geométrico, ¿sí? Y bueno, comentar que en esta exposición de la abstracción en México, el público va a darse cuenta de algo que es interesante, ¿no? En estos ejes didácticos que tiene, que la abstracción, como a veces se piensa, no es una improvisación, no es un acto que surge de la nada, no es que no sabe dibujar, sino que la abstracción viene precisamente de una exploración que realizan los artistas, ¿sí? Desde lo formal, ¿sí? Hasta lo místico, si hablamos de Malevich y Kandinsky y Mondrian, por ejemplo, ¿no? Pero este paso a la pintura abstracta, en esta exposición lo van a poder reconocer, ¿sí? De una manera más didáctica, más comprensible, con estos grandes artistas, ¿no? Como los que hemos estado hablando, y que van a ver esta riqueza visual, esta riqueza de formas, estos territorios pictóricos en los que la maestría, ¿sí? y la formación profesional de estos artistas se traduce en el resultado. Es decir, lo abstracto no es solamente gesto, accidente y emoción, sino que hay un trabajo un trasfondo serio detrás. Todos ellos está, bueno, te decía está Arnaldo Cohen, ¿sí? Está Jan Hendricks. Aquí en esta exposición, ¿sí? Vicente Rojo, López Loza. Tú ves esas obras y sientes la fuerza y el poder de la pintura abstracta, ¿sí? Hay un discurso, hay una narrativa de profundidad y de trascendencia. Yo quisiera preguntarte sobre el museo.
El museo ha tenido a lo largo de estos 30 años un equipo humano extraordinario, gente muy dedicada y algunos miembros del equipo que iniciaron el museo y siguen aquí. Sí. Y además tu voluntariado, tu asociación de amigos, ¿qué nos puedes decir? Mira, efectivamente, bueno, este museo ha tenido gente extraordinaria dirigiéndolo, como tú, por ejemplo, que ha sido directora de este espacio. El equipo, pues es un equipo muy profesional, porque, como tú sabes, para que nos presten una exposición de este talante, de este peso específico, necesitamos nosotros cumplir con unos protocolos y unos requisitos muy particulares rígidos. Y muy rígidos que se llaman internacionales. Entonces, los cumplimos, ¿sí? Los cumplen las salas, los espacios y todos los protocolos que manejamos con el famoso Facility Report. Y eso, bueno, es gracias a que hay un equipo consolidado en este museo, ¿sí? Que tiene toda la maestría y el profesionalismo para recibir obras de esta categoría. Por otro lado, nuestra actividad esencial la hemos estado centrando en algo que tiene que ver con la educación. Es decir, la cultura y el arte, desde mi concepción, es educación, ¿sí? Yo no lo separo. Para mí están juntos, ¿no? Porque luego veo que dicen, es que esto es educación, esto es cultura. No, para mí educación y cultura están unidos. Y la experiencia del público, de los niños, de los jóvenes, al venir a un museo como este, es una experiencia en la que aprende algo, ¿sí? Así como puede aprender de la abstracción, o puede aprenderse una fecha, o puede aprenderse el nombre de un pintor que le emocione, o puede aprenderse del patio, puede aprender de San Agustín, en fin, ¿no? Y este trabajo también lo hemos llevado con los niños. Nosotros estamos recibiendo un promedio de 1,500 niños al mes. ¿Niños de las escuelas? Niños de escuelas primarias, algunos de kinder, primarias y secundarias, ¿sí? Y también universidades llegan, pero son más de niños de primarias. Entonces hay un acercamiento a las exposiciones de este segmento de la sociedad, que es muy importante para nosotros. Por ¿sí? supuesto. Y lo combinamos, las visitas guiadas que les hacemos, lo combinamos también con un taller de experiencia estética, ¿sí? Por ejemplo, ahora con esta exposición de los abstractos, ellos se irán del museo después de trabajar algo abstracto. Una obra de arte. Sí, abstracta. De su propia autoría. Y se inspiran siempre en lo que están viendo. Entonces es muy interesante el resultado. Es un trabajo hasta emocional, es un trabajo en el que implica su creatividad, su inteligencia, su capacidad, su talento. Claro. Sí, porque la visita al museo les activa. Así como el arte, como la música, nos activa cosas, ¿sí? Entonces, bueno, es un activador de ser seres humanos, ¿no? ¿Sí? Y esa activación humana, bueno, pues qué mejor lugar que un museo lo pueda dar. Trabajamos también con la Escuela de Ciegos, ¿sí? Recibimos cada semana a los ciegos y somos un museo incluyente. ¿Con personas de capacidades diferentes? Sí, somos incluyentes con personas de capacidades diferentes. ¿Personas de tercera edad? De tercera edad, con personas con debilidad visual, mental, etcétera. Con todas esas personas trabajamos en estas visitas guiadas y en estos talleres. Además, hay conciertos frecuentemente, presentaciones de libros. Tenemos actividades para todo público, como efectivamente dices, presentaciones de libros, conferencias. Tenemos un formato de diálogos con el museo en el que se invita a algún artista o algún intelectual o algún investigador a que nos hable sobre temáticas y el público se acerca a esto, ¿no? El Seminario de Cultura Mexicana. El seminario aquí también sucede. Sesiona cada mes. Y bueno, pues como te decía en un principio, el museo a lo largo de estas 3 décadas se ha convertido en un lugar en el que la sociedad de Querétaro reconoce su aportación, reconoce que es un espacio en el que se manifiesta la cultura, el arte, que es un espacio incluyente y que, bueno, pues es un patrimonio, ¿no? Tanto el edificio como la institución museo,
que pertenece a todos los queretanos, ¿no? Muchísimas gracias por todos estos conceptos. Gracias de verdad al maestro Roberto González García por su tiempo y por hablarnos del Museo de Arte de Querétaro, que es uno de nuestros grandes orgullos. Gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión de este programa para que llegue hasta su pantalla. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de RTQ Consumo Libre.